Estamos ahora con un economista, Matías Ragnerman, ¿está bien dicho? Está muy bien dicho. Que nos va a explicar un poco todo lo que está pasando. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, a ver, lo que pasó un poco ayer a la noche fue que el Banco Central endureció el cepo, concretamente limitó las compras de personas físicas, que bueno, eran por $10.000 por mes, las bajó a $200 por mes a través de home banking y $100 en valores físicos, ¿no? En billetes que no son acumulativos, es decir, $300 por mes. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bien, una operación es que uno puede hacer por internet a través de la casa y la otra uno tiene que ir al banco. Un poco la idea de eso son trabas burocráticas que lo que intentan es desalentar. Es Porque el home banking tenés que tener cuenta en dólares. Claro, tenés que tener una caja de ahorro en dólares. O sea que si no la tenés, te dan 100. Si no la tenés, nada más te dan 100 si no estás bancarizado. Pero hoy en día los bancos a cualquiera le pueden abrir una caja de ahorro en dólares, a diferencia por ahí de lo que pasaba durante el cepo anterior, que era mucho más difícil conseguir una caja de ahorro en dólares. Entonces, todo ese endurecimiento del cepo, que sea más difícil, que haya menos demanda de divisas, solamente se pueden comprar dólares para hacer operaciones comerciales, para importar o para ir de viaje al exterior. Bueno, toda esa menor demanda lo que hizo fue justamente desalentar las expectativas de que iba a seguir subiendo, de que iba a pasar lo mismo que en las PASO y bueno, por eso está bajando. Eso no pasa lo mismo en el contado de los mercados paralelos, como puede ser el contado con liquidación o el dólar blue, en donde la brecha se está disparando. Por un lado, porque toda esta demanda, todos estos $10.000 que por ahí se podían comprar antes en el mercado oficial, se fueron al mercado paralelo, eso por un lado, y por el otro lado porque se desactivó el famoso rulo y el famoso puré. Entonces la oferta también es menor, con lo cual se trasladaron las presiones cambiarias del mercado oficial al mercado paralelo. Claro, eso estaba chequeando, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Porque Willy estaba en la City, en el Santander, por ejemplo, está a 65 en este momento, ¿no? Que es donde la gente realmente, en todo caso, puede comprar. Pero la pregunta es a futuro, porque esto es una medida de ahora hasta diciembre. Pero todo lo que aumente el blue, por un lado, no va a repercutir por no ser oficial en los precios aparentemente, pero la pregunta es, a futuro, cuando se salga de eso, por algún momento hay que salir de este nuevo cepo, es si eso no va a generar una estampida en los precios de las góndolas, digo. Sí, absolutamente. Cuanto más se endurezca el cepo, más se va a disparar la brecha y más va a ser el salto cambiario posterior. De hecho, si vamos a diciembre del 2015, bueno, cuando Macri desarmó el cepo, claro, se convergió directamente. Estaba en 8 pesos y saltó a 12, que era donde estaba el dólar blue en ese momento. ¿Cuál es el problema? Bueno, hoy en día estamos pensando un poco más en endurecer el cepo que en salir en un escenario optimista, de donde todo sale bien. Recién en 2021 se podría empezar a pensar en quizás relajar. Y hoy en día tiene una ventaja Alberto Fernández o quien sea presidente del Banco Central respecto por ahí de la que tuvo en su momento Federico Sturzenegger. Por una cuestión legal, el cepo de Cristina no era formal. Es decir, no estaba anunciado, no había una comunicación del Banco Central que lo respaldara. Estaba hecho de facto, pero no estaba hecho, como se suele decir, de jure. Bien. Hoy en día hay un montón de puntos del Banco Central, hay un montón de restricciones que son legales, que son formales y que se pueden ir desandando de a poco. Si la situación mejora, supongamos que el año que viene o en 2021 la situación mejora, bueno, por ahí es probable que este límite de 200 quizás pase a 500, después a 1000 y así se empieza a desarmar de a poco a medida que va convergiendo la brecha. Lo bueno sí es que el tipo de cambio oficial es el que suele impactar en los precios, no el blue. No el blue. Mientras que las importaciones se sigan haciendo al tipo de cambio oficial, que es algo que, bueno, por ahora parece que va a seguir siendo así, la brecha no tiene tanto impacto en los precios, sí genera incertidumbre, sí genera volatilidad, tiene otros problemas, pero no por el lado de la inflación. Hoy Sanleris decía que hasta que el nuevo equipo económico tome un rumbo que puede coincidir con el de dejar esta restricción de comprar dólares para atesoramiento. ¿Qué pasa si coincide? Yo creo que lamentablemente va a tener que coincidir porque no hay otra alternativa. Concretamente la Argentina tiene un problema que es una escasez de dólares. Hay más personas que queremos dólares de las que el país tiene y encima nuestro país tiene un montón de compromisos de deuda para pagar el año que viene. Entonces, con todos esos compromisos de deuda que tenemos que pagar, bueno, no hay dólares para atesoramiento y lo que está haciendo el gobierno es poner prioridades. Es decir, hay dólares para importaciones, hay dólares para viajar al exterior, no hay dólares para ahorrar, no hay dólares para girar utilidades. Entonces, esa asignación de probabilidades, que obviamente es una medida impopular, que en algún punto es una devaluación de facto, lo que termina, o probablemente lo que está marcando es un rumbo de la economía. Ahora, ¿y opciones para, digo yo, te tiro el fardo a vos, para que me arregles un problema de 80 años? No, y además teniendo en cuenta que es un gobierno que no quería hacer esto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente el gobierno llegó hasta la última instancia. De hecho, de algún modo, si uno va a los libros, el reperfilamiento viene después que el cepo, y acá se tomó antes. ¿Por qué? Porque se dejó que todas las personas que querían, entre comillas, salir, que querían comprar dólares, bueno, lo hicieran en el medio. El cepo se puso cuando era inevitable, cuando si no, la economía podía, entre comillas, estallar. Claro, a lo que iba es, ¿qué opción puede existir para decir, bueno, muchachos, podemos ahorrar de otra manera? Bueno, ahí habría que cortar un poco con esta historia inflacionaria y sobre todo dar una tasa de interés, un rendimiento en pesos, ¿no? Que sea alto, que sea elevado. A lo largo de la historia de la Argentina, quien ahorró en pesos, lamentablemente le fue mal. ¿Por qué? Porque siempre la tasa de interés perdió en relación a la inflación. Entonces, quien apostaba al peso, a fin de cuentas, terminaba viendo que no le rendía, que no le era... perjudicaba. Exactamente, y quien ahorraba en dólares, lamentablemente le salía bien. Entonces, esa historia de incertidumbre, volatilidad, inflación y encima poco premio al que ahorra en pesos no permitió desarrollar un mercado de ahorro local y de vuelta, que nosotros los argentinos estemos todo el tiempo pensando en dólares. De hecho, la Argentina es el único país de la región, no hace falta irse a los países desarrollados para ver mercados financieros mucho más profundos que el de nuestro país. De hecho, por ejemplo, en Brasil el dólar subió 10% en las últimas 2 semanas por algunas tensiones políticas de ese país y la inflación no se acelera. ¿Por qué? Porque la cabeza entre el real y el dólar está disociada, algo que no pasa en Argentina. Matías, un tema para entender algo más práctico del tema reservas. Lo que venimos viendo en los diarios últimamente es que las reservas, para contener al dólar, se fueron vendiendo muchos dólares. Ahora, ¿cómo funciona en cuanto a la cantidad de dólares que hay en el Banco Central? ¿Hay un X dinero y hay otro que está guardado para pagarle al Fondo Monetario? ¿Funciona de esa manera? Para que lo entienda el ciudadano de a pie que de pronto no entiende el movimiento este. Eso era en la situación ideal, esa era la idea del Fondo Monetario. Bueno, hoy en día eso ya no pasa. La deuda con el Fondo Monetario, sin contar los intereses, es de 57.000 millones de dólares, ¿no? El préstamo que nos hicieron. Quizás no todo, porque todavía no llegó todo, pero es alrededor de 52.000 millones de dólares. Bueno, las reservas son 45.000 millones de dólares. Y lamentablemente el Fondo Monetario no es nuestro único acreedor. Le debemos mucha plata al sector privado, le debemos mucha plata a otros organismos financieros internacionales, le debemos plata también entre el sector público, con lo cual no está separado ese dinero y hoy en día las reservas están muy por debajo, incluso de los pagos de deuda del año que viene. Si yo, vamos a lo práctico, ¿no? Tengo pasajes para llevar a mi hija a Disney y necesito comprar los dólares. ¿Cómo se hace? Bien, bueno, ahí vas a tener que ir al mercado paralelo. Paralelo. Si vos necesitas, obviamente, más de 300 dólares. Si vos, 200, ¿no? No, 200 en home banking más 100 por efectivo. Ok. Pero bueno, tenés algunas ventajas. Podés gastar en Estados Unidos con tarjeta, por un lado. No sabés si es una ventaja porque después cuando lo tengas que pagar, eso es cierto. te querés No, pero matar. se transforma, el banco te lo convierte al precio oficial. Sí. Claro, La- pero te lo la- convierte el día del que te- cierre de la tarjeta. No te lo convierte en el momento. Claro, te lo convierte cuando Salvo que cierra sea en la tar- débito. Si lo haces en débito es en el momento. Sí, Tarjeta si de es débito. en débito, sí, pero Claro, bueno, tenés pero ahí que tenés tener la una caja de plata. ahorro en dólares. No, Claro, no en pesos. Sí, tenés que avisar. No es tan lineal. Ok. Ahora es en dólares, Ahora es en dólares, claro. pero desde hoy es en dólares. No. Vos podés pagar con la tarjeta de débito afuera, pero tenés que avisar. No todas las tarjetas de débito están no, habilitadas. tenés que avisar, sí. No todas están bien. habilitadas para operar en el exterior. Y después, si vos querés tener efectivo, porque no te aceptan en el hotel, por ejemplo, para pagar con tarjeta, vas a tener que ir al dólar Al blue. blue, Por eso yo decía que es una devaluación de facto. Claro. Y ahí vas a tener que pagar lo que es, no son los 62 pesos que veíamos antes, está más cerca de los 75. ¿Pasa lo mismo con otras monedas? Si yo quiero comprar euros, ¿es lo Sí, mismo? Absolutamente. Sí, el dólar es la referencia, porque el peso, la paridad es con el dólar, pero sí, con cualquier otra moneda que necesites. La restricción es la misma. Exactamente. El blue está a 77 en este momento. Matías, y cuando llegamos a estas situaciones muchas veces se habla, por lo menos para los que no sabemos, de dolarizar la economía. ¿Eso es viable en un país como la Argentina, digamos, como ya sucede en Ecuador o en algunos otros países? Sí, yo soy bastante opositor a dolarizar la economía. Dolarizar la economía lo que permitiría en parte es, a cambio de resignar nuestra política monetaria, es decir, que el Banco Central no pueda decidir si emitir pesos o no, a cambio de ceder nuestra política monetaria a Estados Unidos, permitiría bajar la inflación. O esa es la idea que está detrás, porque los precios en dólares no suben. Si uno mira más o menos en dólares, las cosas siguen saliendo lo mismo que antes. Pero bueno, ¿cuál es el problema? El costo es muy alto. ¿Por qué? Porque las políticas que podría hacer el Banco Central, que suelen ir de la mano de lo que necesita nuestra economía, dejarían de eso porque Estados Unidos piensa en reactivar o enfriar la economía de Estados Unidos, no en la de Argentina. Entonces,
es un costo muy grande para algo que por ahí no tiene un precio tan alto hoy en día. Cuando hablamos de dolarizar la economía, ¿estamos hablando de que empecemos a tener billetes dólares en la billetera? Exactamente, que vos vayas al kiosco, que vos vayas al compre colectivo con y pagues en dólares, dólares. con billete dólar. Ganes en dólares. No, está bien, pero es... Exactamente, que te deje, el colectivo deje de salir 20 pesos, que una leche deje de salir 60 pesos para salir a valer $1 o 30 centavos de dólares. Ahora, también lo que alguna gente que coincide con vos, con que no es conveniente o es inaplicable, dice, ¿cómo le das dólares a los sectores populares? Digo, tener la cantidad de dólares Claro. para que toda la sociedad se pueda mover con una moneda que algunos nunca han visto en su vida. Claro. ¿No? También es inaplicable en un punto. Totalmente, totalmente, y además, bueno, todo lo que es la política del gasto público de hoy en día, el Estado a veces puede tener déficit porque justamente lo puede imprimir, más allá de si eso está bien o si está mal, pero en algún punto cuando las cuentas no cierran es una salida que por lo menos te saca en el micro corto plazo. Bueno, todas esas opciones dejan de ser viables porque, bueno, Estados Unidos no va a girar los dólares porque sí. Ahora, ¿cuánta gente le afecta esto? Porque ¿a cuántos les sobra tener, no sé, 13.000 Claro. pesos aproximadamente por mes y... No, muy, ¿Sabes qué muy poco, porcentaje? muy poco, cada vez menos. Sí, no, menos de un 10% de la población. El problema es que es una medida impopular en parte para los sectores que en líneas generales votan al macrismo. Si uno mira el mapa, ¿no?, que mostraban recién, esa bandera de Boca, Sí, sí. lo cierto es que en los centros urbanos suele ganar el macrismo, que justamente son los lugares de mayor poder adquisitivo, con lo cual era una medida que iba en contra de su propia base electoral. Y por eso fue tomada post elecciones, porque algunos dicen era una medida que políticamente era un costo muy alto para cualquier gobierno, pero que, digamos, después de lo que fue las PASO, se perdieron muchas reservas. Idealmente hubiera sido antes esta medida. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, totalmente. Es una medida que en algún punto, a ver, los mercados no suelen equilibrar lo que se llama por cantidades o por precios. Cuando muchas personas quieren comprar un bien, sube el precio. Cuando pocas personas quieren comprar un bien, baja el precio. Bueno, ¿qué pasó con el dólar? Muchas personas querían comprar, entonces empezó a subir el precio. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Bueno, todas esas personas, en las PASO lo que dijo es, ok, hay muchas personas que quieren comprar, bueno, que se vaya de 45 a 60. Y ahí va a dejar de haber más gente queriendo comprar que vender. Hoy lo que dijo es, hay un montón de gente que quiere comprar, ok, no, bueno, no alcanza para todos. Entonces lo que hacemos es limitar las cantidades. En lugar de ajustar por precios, en lugar de evaluar, que es lo que se hizo después de las PASO, bueno, eso se equilibró, entre comillas, reprimiendo la demanda. ¿Y Alberto Fernández, pensás que lo va a mantener esto? Sí, lamentablemente yo creo que no tiene otra opción. No tiene otra opción. No. De la misma manera, con modificaciones, con... Bien, hoy en día la Argentina tiene un problema justamente que es esa escasez de dólares y que nadie le quiere prestar. Durante el gobierno de Macri nos prestaron lo que se suelen llamar los acreedores tradicionales, el Fondo Monetario o el mercado privado. Bueno, Cristina, en líneas generales, estaba peleada con esos sectores durante su gobierno. Entonces recurrió a otras fuentes, concretamente China y Rusia. Bueno, ¿qué pasa? Hoy en día Rusia está en una crisis interna, con lo cual no tiene esos dólares para prestarnos. Y China parece que ya nos prestó mucho y además suele pedir cosas muy grandes a cambio. En su momento habían sido las represas. Entonces, si esas fuentes de financiamiento se abren, si aparecen esos dólares, el cepo se va a poder ir desarmando poco a poco. El problema es que hoy no aparecen y que no pareciera que van a aparecer, por lo menos en los próximos meses, y que de vuelta hay que seguir cumpliendo los pagos de deuda. ¿Por qué se tomó hoy la medida? ¿O anoche se decidió? ¿O ya se había decidido? Yo creo que ya se había decidido, yo creo que se habían barajado distintos escenarios. Los economistas solemos trabajar con distintos escenarios, No pensar querían antes de alternativas. las elecciones. Yo creo que en parte está eso y en parte estaba el recuerdo del 12 de agosto e intentaron evitar un nuevo salto. La última semana el Banco Central debió vender más de 2.000 millones de dólares de reservas, que es un número muy alto para la situación muy delicada que estamos hoy en día. Matías, en cuanto a la generación de dólares, vos hablabas de escenarios con Rusia o China en cuanto a préstamos. Los dólares genuinos que puede generar la Argentina. Por ejemplo, todo el tiempo se habla de que los exportadores liquiden los dólares que tienen. Algo que ha pedido el gobierno, incluso lo ha pedido la doctora Carrió en cuanto a la necesidad de que el Estado tenga más dólares. ¿Hay ahí también para que liquiden o no hay tanto? Bueno, desde el 1 de septiembre, desde el cepo, están obligados a liquidar 5 días hábiles después del cobro. Con lo cual están obligados efectivamente a liquidar. El problema en parte es que la cosecha gruesa ya pasó, los dólares de la soja. La Argentina, como exporta productos agropecuarios, tiene una estacionalidad muy fuerte. Entonces esa estacionalidad ya había pasado. Cuando llegó la medida en un punto era tarde. Y el problema que hay es que
de algún modo nunca se agota esa demanda de dólares. Digo, aun cuando los exportadores liquidan, la gente quiere seguir comprando dólares, no se apuesta, no se cree en el peso, no se refugia en el peso, con lo cual, mientras que nadie quiera pesos, bueno, el problema de la demanda de dólares va a seguir, sea en el mercado oficial, sea en el mercado paralelo. Ahora, esto te lo pregunto a ver si tratás de explicármelo fácil para que se entienda. Macri detestaba hacer esto, ¿no? Lo termina haciendo. ¿Qué falló para que termine teniendo una medida que criticó tanto al gobierno anterior y que no iba a hacer, ¿no? Bien, el problema fue la oferta de dólares, la falta de financiamiento. Macri lo que pensaba, y uno de los cálculos que hizo, que lamentablemente salió muy mal, era que por tener de algún modo personas del mundo de negocios dentro de su gobierno, por adoptar las políticas que por ahí le podían gustar al mercado, lo que se suele llamar, el mercado las suele llamar en realidad como políticas racionales, él pensó que efectivamente nos iban a prestar, ¿no? Que por ahí, como le pasa al resto de la región, íbamos a poder ir a los mercados de crédito y nos iban a decir, bienvenido, siéntese, cuántos dólares necesita. El problema que pasó en 2018 y que se agravó en 2019 y que se terminó de algún modo de agravar o de perder hoy en día fue justamente que esa idea de que nos iban a prestar, bueno, no fue así. En parte porque pedimos excesivamente en 2016 y en 2017, y en parte porque muchas de las cosas que de algún modo prometimos que íbamos a hacer, esa idea de, bueno, habíamos efectivamente cambiado, bueno, no pareciera que fue así. Entonces, en ese marco nos dejaron de prestar, no hay oferta de dólares, entonces cualquier mínima demanda ya parece parece un exceso. ¿Qué pronóstico haces para esta semana? ¿Se va a mantener? Sí, porque lamentablemente la demanda está reprimida. Creo que sí va a haber presiones sobre el dólar blue, creo que sí va a haber presiones sobre el dólar de contado con liquidación, pero que las presiones cambiarias, que el dólar oficial va a seguir relativamente contenido. Creo que va a estar en la zona de 62 pesos. Sí es cierto que pueden haber algunos problemas en relación a la venta concreta, ¿no? Que a uno le digan, sale 62 pesos, ok, dame 100, no tengo. Sí creo que puede haber algún problema de operatoria, pero no en cuanto al precio. Yo creo que con el tipo de cambio oficial o con la demanda en realidad para el tipo de cambio oficial bastante coartada, bastante reprimida, no va a haber mucha forma de que se escape. Una cosa que preocupa a mucha gente que nos faltó preguntar, los que ya tienen los dólares, los tienen guardados, ¿los van a poder retirar? ¿Hay alguna información respecto a esto que también inquieta? Sí, el Banco Central siempre se encargó de dar la pauta de que todos los dólares que ya están comprados no hay ningún tipo de problemas para operarlos en el sistema financiero local. Okay. Sí para girarlos afuera. Si uno tiene una cuenta afuera puede tener un problema, pero si uno quiere ir al banco y sacar sus dólares no hay ningún problema. De hecho, el Banco Central lo que había hecho en la semana de las PASO era justamente, en la semana del cepo, había sido justamente extender el horario de los bancos como para decir, si necesitan, vengan, no hay problemas para sacar los dólares, sí hay problemas para comprarlos. Clarísimo, Matías. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes.